Queridos hermanos, ustedes saben que yo soy director y profesor en alguna materia del Instituto de Mariología, que depende de la Universidad del Salvador. Y en este curso, para poder aprender más sobre la Virgen, nosotros seguimos un esquema muy interesante que es el de los 20 misterios del Rosario. Y entonces tomamos los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, y vamos viendo los dogmas de la Virgen, los distintos aspectos de la Virgen, pero con un formato metodológico propuesto también por la Virgen, que es aprender la vida de Jesús y su propia vida a través de los misterios del Rosario. Nos parece que además de ser interesante, porque es como si le dejáramos a la Virgen organizar el programa, también sirve para nuestra fe, porque eso va iluminando nuestro rezo del Rosario con mayor conocimiento para que podamos meditar mejor los misterios. Bueno, yo hoy les voy a hablar de los misterios luminosos, pero de los misterios luminosos en el arte, que es uno de los aspectos que me toca dar a mí en este curso y que podría darse en la música, por ejemplo, o en la literatura, en la poesía, en tantos aspectos del arte que han hablado de la vida de Jesús y de la vida de la Virgen, pero yo siempre prefiero hacerlo desde el punto de vista de las artes visuales por dos razones. Una porque es lo que humildemente conozco y otros temas no, y entonces porque pienso que haría mal en hablar de temas de los que no soy muy conocedor. Pero por otra parte porque San Ignacio de Loyola, cuando nos enseña a rezar, nos dice que es muy interesante la composición de la escena, del lugar, porque ustedes vieron que dos grandes enemigos de la oración son la memoria y la imaginación, y basta que nos ponemos a rezar para que la memoria empiece a recordar, para que la imaginación, que según Santa Teresa es la loca de la casa, y empiezo como a divagar, y entonces se nos escapan y nos distraemos. Entonces San Ignacio dice, bueno, para docenar la memoria y la imaginación, conviene proyectarnos dentro de nuestra inteligencia una imagen. Entonces queremos meditar sobre el nacimiento de Jesús. Bueno, tratemos de pensar en el pesebre, en cómo habrá sido ese lugar, en los animales, en la Virgen, en San José. Y eso ayuda porque, ya les digo, al llenar la imaginación de una imagen, entonces no la dejamos vacía y a la loca de la casa no le dejamos hacer locuras. Bueno, este video va a ser un poco más largo de lo que acostumbran ser estos videos porque tiene el formato de una clase del Instituto de Mariología y por eso tiene una duración de alrededor de 40 minutos. Les prevengo para que no les resulte un plomo. Vieron que los misterios luminosos los agregó el Papa San Juan Pablo II a los tradicionales que eran los 15 misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, justamente pensando que bueno, hay un aspecto de la vida de Jesús que nosotros no contemplábamos al rezar los 15 misterios, y entonces le agrega estos 5 misterios de la luz, bueno, justamente para ver la vida pública de Jesús, porque si no, de los misterios gozosos terminábamos con la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo, y por otra parte pasábamos a los misterios dolorosos con Jesús ya en el huerto de los olivos, y entonces toda la vida pública de Jesús no estaba. Y entonces va a iniciar desde el umbral de la vida pública con el bautismo de Jesús en el río Jordán hasta la última cena para dejarnos ya listos para los misterios dolorosos y contemplar entonces sí la pasión de Jesús. El Papa tiene que elegir entre las tantísimas escenas que podría haber elegido,
5 misterios de la luz, pero imagínense de la vida pública de Jesús cuántas cosas pudo haber elegido, y por eso pienso que son misterios más flexibles de alguna manera, en los que nosotros no solamente podemos puntualmente pensar en algo relativo directamente al título del misterio, sino que también podemos pensar en algunas otras cosas, particularmente cuando meditamos el tercer misterio, que es el anuncio del reino, en donde en realidad podríamos pensar en parábolas, podríamos pensar en milagros de Jesús, podríamos pensar en hechos de Jesús, en muchas cosas de la predicación, porque el reino es anunciado de diversas maneras. Entonces, bueno, yo cuando tuve que elegir como una simbología para mostrarles una imagen con la cual ustedes pueden llenar su imaginación en el momento de la meditación de este misterio, elegí un Jesús predicando a un grupo de personas. Pero ya les digo, ustedes pueden tener una mayor libertad para pensar en otras cosas. Bueno, empezamos entonces con el primer misterio. Yo quería contarles, en primer lugar, leer junto con ustedes un icono, que saben ustedes que la iconografía bizantina, que es como el primer arte institucional que existe en la historia de la Iglesia, porque el primero propiamente es el paleocristiano, que sería el arte de las catacumbas y que es el arte cristiano durante la persecución de los romanos. Todavía no es un arte institucional, porque la Iglesia todavía no es una institución, por decirle de alguna manera, organizada. Pero ya cuando deja de ser perseguida, la Iglesia se organiza como institución y entonces empieza la traducción de la Sagrada Escritura al latín en manos de San Jerónimo. Con eso también empieza la traducción de la Sagrada Escritura a formas y colores a través de lo que es la iconografía bizantina, pensando sobre todo que son tiempos de una gran mayoría de analfabetos, y entonces ¿cómo podía leer alguien el Evangelio? Bueno, mirando imágenes, mirando los iconos, y por eso se dice escribir los iconos y se dice leer los iconos, porque no es exactamente una obra pictórica la que nosotros contemplamos, como podría ser un cuadro del Renacimiento, sino que es una traducción en colores y en formas de lo que aparece en la Sagrada Escritura. Y han tenido un contenido muy didáctico, muy de transmisión de la fe, muy mistagógico, es decir, muy de transmisión de un misterio que contiene nuestra fe, y por otra parte muy litúrgico, es decir, que en esa relación entre Dios y los hombres, que es la liturgia por la cual se da la restauración de ese vínculo entre Dios y nosotros, que es la religión, ese Dios que nosotros no vemos, o esa escena de la cual nosotros no participamos porque no estuvimos en Belén en el año 1, ni estuvimos en Jerusalén en el año 33, y por lo tanto no participamos del nacimiento o de la muerte de Jesús, pero sí a través de la imagen podemos ver ese acontecimiento que nuestros ojos no vieron. Bueno, en primer lugar, entonces quiero mostrarles un icono sobre el bautismo de Cristo. Ustedes van a ver que yo desvío un poquito la mirada porque acá al lado tengo mi computadora en donde está la imagen que yo espero que ustedes puedan ver directamente. Y entonces van a ver a Jesús en el río Jordán. El río Jordán está visto como un centro, ¿no es cierto? Y vieron que los iconos siempre se leen de abajo para arriba, y entonces abajo está la tierra y arriba está el cielo. Abajo hay una tierra bastante desértica y arriba hay un cielo que está dorado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa abajo y después vamos a ver qué es lo que pasa arriba. Ustedes van a ver que abajo están debajo del río, de las aguas del río Jordán,
personajes mitológicos que significan los dioses del agua, es decir, como decimos Neptuno, Poseidón, esos dioses de la antigüedad que están como ahogados, porque el agua del bautismo significa la muerte y la resurrección, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el agua del Mar Rojo, ¿no? Es decir, mueren los egipcios y sobrevive el pueblo elegido. Entonces, en las aguas del río Jordán queda ahogado todo lo que es la idolatría, para surgir la fe en el verdadero Dios, ¿no es cierto? Y entonces también nosotros en nuestro bautismo renunciamos a todos esos otros dioses, del dinero, del poder, de la sensualidad, del tener, todas esas cosas que nos ofrecen bienestar, ¿no es cierto? Pero que no nos ofrecen el poder vencer la muerte, están ahogadas en ese río. Y si se fijan, hay dos orillas alrededor de ese río. En una orilla hay 3 ángeles y en la otra orilla van a haber 3 personajes y un arbolito. Bueno, ese arbolito es muy común en la iconografía y siempre se trata de un árbol que ha sido talado y que tiene un retoño por el cual sigue viviendo. Y significa siempre la muerte y la resurrección. Es decir, un árbol ha perdido la vida porque ha sido talado y sin embargo la vida ha triunfado porque tiene un retoño vivo. Y si se fijan en las 3 personas, hay una que tiene un mayor volumen, que es San Juan el Bautista, pero después hay otras 2 personas que están relacionadas entre sí, que son Jesús y San Juan el Bautista, de tal manera que en el icono se repite 2 veces a Jesús y 2 veces a Juan el Bautista. Eso es muy común en los iconos porque de alguna manera es como si fuera una slide, ¿no? Una diapositiva que nos va contando un hecho del Evangelio, y entonces lo primero sería el encuentro de Jesús a San Juan el Bautista, y ese rollo que tiene Juan el Bautista en sus manos abierto este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es como una escena paralela, secundaria, por eso está más chiquita y a un costado, pero la escena central va a ser el bautismo de Jesús en el río Jordán. Bueno, eso es lo que nosotros vemos, es que Jesús se introduce dentro de esta agua, que es como si les dijera muere, porque él también va a pasar por el Mar Rojo, él también va a querer ser bautizado cuando no tiene por qué serlo, porque él no tiene pecado. Y si se fijan, va a quedar por debajo de Juan el Bautista. Es decir, cuando Juan el Bautista le dice, yo no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias de sus pies, sin embargo, es Jesús el que se pone debajo de Juan el Bautista, y por lo tanto eso significa la kenosis, que sería el abajamiento de Dios, que se hace hombre, que nace en un pesebre, que se hace bautizar, que muere en una cruz, que se queda en la Eucaristía. Es decir, Dios que siempre se hace chiquito frente a nosotros, porque fíjense, la Eucaristía es más grande que nosotros, es Dios entre nosotros, es verdaderamente Jesucristo vivo y presente entre nosotros, y sin embargo en algún sentido es más pequeña que nosotros la comemos, tiene la apariencia de un pedazo de pan, y por eso se pone por debajo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista está un poquito inclinado hacia Jesús y bautizándolo con el gesto de Juan el Bautista. La ropa de Juan el Bautista, fíjense que es la ropa de la que nos habla el Evangelio, ¿no es cierto?, que estaba vestido con piel de camello y que se alimentaba con langostas silvestres. Van a ver que Jesús, en ese episodio secundario que es el encuentro con Juan el Bautista, está vestido como siempre con túnica púrpura y manto azul, pero en el momento del bautismo está desnudo
con un pequeño paño que se llama perizoma. Perizoma significa alrededor del cuerpo y sería un paño para tapar su desnudez, simplemente lo mismo utiliza Jesús crucificado. Y del otro lado de la escena vemos a 3 ángeles. Esos 3 ángeles están inclinados hacia Jesús, porque Jesús, que se abaja tanto, que se pone por debajo de un hombre, en realidad está por encima también de los ángeles, y por eso ellos también están asombrados. Tienen sus manos tapadas por paño, porque no sé si ustedes recuerdan cuando el sacerdote da la bendición con el Santísimo, se pone un velo humeral, que es justamente para tocar lo sagrado, porque ellos son los que van a arropar a Jesús cuando salga del río Jordán y van a secar su piel, y entonces como van a tocar algo sagrado, se velan las manos. Bueno, y arriba van a ver como una pancita, ¿no? Como si fuese una copa o un embudo que se abre del cielo, y esa es la voz del Padre que irrumpe en esta escena hablando sobre Jesús, y en esa pancita que termina en un embudo, ¿no es cierto?, para querer decir Dios es más grande, Dios se hace chiquito para derramarse sobre los hombres, van a ver la paloma del Espíritu Santo. Bueno, vamos a pasar a la segunda imagen, que es una imagen de Joaquín Patinir, que es del 1500, y entonces ya ven una composición en donde el paisaje es muy importante y está muy bien descrito en esos colores azules y verdes, y que aprovechan el cielo, el agua, la tierra y el manto que Jesús se ha sacado para entrar en el río Jordán. Y ven también que hay 2 escenas, lo que pasa es que ya hay como una mayor libertad de composición, y entonces van a ver que hay una primera escena en donde Juan el Bautista está predicando a sus discípulos, y no sé si se ve encima del hombro de Juan el Bautista que está bautizando a Jesús, hay una figurita solita que aparece como si les dijera en el horizonte, que es Jesús que va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista entonces está indicando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, y después ven también esa misma escena de Jesús desnudo, entrando en el río Jordán por debajo de Juan el Bautista. Juan el Bautista en este caso está de rodillas porque él reconoce su pequeñez para bautizar a su Señor. Y ven también el cielo abierto con la figura del Padre, y no sé si se fijan que entre el Padre, la mano de San Juan el Bautista y el Hijo, a la altura de esas rocas grandes que se ven en el fondo, está la paloma del Espíritu Santo. Así que tienen la misma composición, pero ya les digo, en una iconografía que es 1000 años posterior, ¿no?, a la de los iconos. Y después quería mostrarles que vamos a ir viendo en cada uno de los casos una obra de James Tissot, que es un pintor que a mí me gusta mucho. Hay un video particularmente que habla de él y de su vida, que es muy interesante, una historia de conversión, y él en un momento convertido decía pintar toda la vida de Jesucristo, así que es difícil que encontremos un misterio del cual no haya una obra de él. Es muy descriptivo, por supuesto es más cercano a nuestro tiempo, y por lo tanto siempre ayuda como una buena ilustración de este misterio. Bueno, y ahí lo ven a Jesús en el río Jordán, ven a Juan el Bautista de pie, ven ese tema del abajamiento de Jesús con respecto a Juan el Bautista, ven en el fondo unos curiosos, ya esto tiene más realismo porque así son esos juncos y esos cañaverales que hay alrededor del río, y esas piedras que hay en el río y en las cuales seguramente se paraba Juan el Bautista para poder bautizar a todos. Ven una irrupción de una luz de lo alto que termina justo en el hombro de Jesús con una paloma. Ven esa actitud de Jesús, de su misión, y ven también esos 2 personajes que
nosotros sabemos que en la iconografía clásica son los ángeles que están esperándolo a Jesús para arroparlo cuando salga del bautismo. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo misterio, que sería la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Bueno, evidentemente, si nosotros estamos hablando de un curso de Mariología y de un misterio del Santo Rosario, en este misterio particularmente la presencia de la Virgen es muy importante. Y un aspecto particular de la presencia de la Virgen, que es su intervención, su intercesión. Ella es la que desata este milagro de Jesús. Y por eso lo vemos a Jesús en primer lugar en este icono, junto con la Virgen, conversando entre ellos, una mesa en donde los comensales principales son los dos novios de las bodas de Caná, que están rodeados por los que serían seguramente los suegros o los padrinos de esa boda. Hay en la mesa cosas, ¿no es cierto?, para el festejo, y ven a los pies de esa mesa el sirviente llenando esas 6 tinajas de agua, de las cuales nos habla el Evangelio, que contenían 100 litros cada una y que estaban destinadas a las purificaciones de los judíos. Y ven del otro lado a un señor que está hablando con un sirviente que le está presentando unas copas de este buen vino, y está comentando que raro, ¿no es cierto? Es decir, siempre se sirve el buen vino al principio y después, cuando los invitados ya han tomado, se sirve el de inferior calidad. En cambio, en este caso se ha dejado el mejor vino para el final. Y es entonces el personaje que está sentado es el encargado del banquete. Y si se fijan, está sentado sobre una silla que puede resultar similar en envergadura a la silla de Jesús, pero Jesús va a tener algo bajo sus pies, que es lo que llama el escabel, ¿no es cierto? Y que solamente llevan a aquellas personas que son personas divinas o a las que particularmente quiere dársele una importancia, porque es signo de realeza, ¿no es cierto? Y de que sus pies no tocan la tierra. Bueno, simplemente en este icono lo que les muestro ven ustedes que al final hay como un gran telón rojo que se ha descorrido. Eso es muy típico de los iconos y significa que el misterio se ha desvelado, ¿no? Y entonces ahora se sabe que Jesús hace milagros. ¿Y qué milagros, no? 600 litros de agua los convierte en 600 litros de un vino delicioso por intercesión de la Virgen. Y por eso querría que se detengan un poquito en este aspecto de que es la Virgen, ¿no es cierto?, la que le señala a Jesús que esos novios se han quedado sin vino, y que es Jesús la que en respuesta a ella, y por eso está mirando a ella, no está mirando a los novios, como que el beneficio que Jesús está haciendo es a su madre, a pesar de que los beneficiarios realmente van a ser los novios, y que eso significa la mediación del Inmaculado Corazón de María. Es decir, cuando María pide algo por nosotros, intercede por nosotros, en realidad Jesús le hace la gauchada a la Virgen, pero los que nos llevamos el premio somos nosotros. Bueno, quiero mostrarles que una obra ya contemporánea de Niels Larsen Stevns, que me gusta mucho. A mí me gusta mucho el arte de los años 1900, me parece que es muy interesante. Y en este caso están esas grandes tinajas. Ahora sí tienen la medida que realmente tienen. Piensen que una tinaja de 100 litros no es una cosa tan chiquita como parecían en la iconografía, en donde van a tener una medida simbólica, pero estas tinajas tan enormes nos permiten tomar una dimensión de lo que fue el milagro, ¿no? Después la fiesta está como detrás de 2 arcos, como si en el fondo no fuera
lo protagónico, ¿no es cierto?, de la fiesta, que es lo protagónico en un casamiento, bueno, está como en segundo plano. En realidad el protagonismo lo tiene el milagro. 2000 años después nosotros no decimos qué maravilloso fue ese matrimonio, sino que decimos qué maravillosa fue la intercesión de la Virgen en ese matrimonio y el milagro de Jesús. Entonces esto que pasó, por decirles, en la cocina, que no pasó en el lugar central, bueno, está dado vuelta, ¿no? Entonces, si se fijan, hay unas bandejas, hay como una cocina en un arco, están los sirvientes presentándole el vino a el encargado del banquete, pero ahí, en ese lugar secundario de servicio, es donde pasó lo principal. Y ahí ven esa unión de María y de Jesús, están vestidos de una manera parecida, son los grandes protagonistas de esa escena, tienen un halo similar en luz, y ven la intermediación de la Virgen por una parte, y por otra parte el acto por el cual Jesús le pide al Padre que realice este milagro. Bueno, como siempre les decía que les iba a mostrar una tercera imagen de James Tissot, que es esta, así él representa las bodas de Caná. En este caso es contrario, ¿no es cierto? Es decir, detrás de esos arcos está la gente curiosa, la gente que está afuera, la gente que no fue invitada al banquete. De este lado donde está Jesús está la fiesta propiamente, y por eso esos dos arcos, esas dos columnas que tienen palmas y que tienen como una especie de corona arriba, es el lugar donde se sientan los novios, pero que de alguna manera quedan como en lugar secundario, porque el novio propiamente de esta boda que no tiene que ver con las bodas de Caná, sino que en las bodas de Jesús con nosotros, con la iglesia, es él propiamente el que está sentado en ese lugar principal. Los sirvientes están sirviendo y están trayendo esas tinajas, y Jesús está realizando el milagro. Bueno, quiero mostrarles ahora la predicación del reino en un ícono, y ahí lo tienen a Jesús en el centro, como les contaba, ¿no es cierto? La tierra en general está vista como una tierra sedienta, árida, sin grandes plantas ni mucha vegetación. Jesús está entre el cielo y la tierra. Miren, todos los hombres están como en la tierra, ¿no es cierto? Y a sus espaldas tienen tierra, en cambio Jesús es el mediador. Ven que está vestido como siempre con esa túnica púrpura y ese manto azul. Está sentado sobre una gran piedra que vendría a ser la cátedra, es decir, la silla desde la cual Jesús predica, desde la cual Jesús enseña, y alrededor tiene discípulos, entre los cuales están apóstoles, pero también hay mujeres, ¿no es cierto?, como nos dice el Evangelio, que había mujeres que lo acompañaban a Jesús en sus enseñanzas, y Jesús muchas veces tiene en su mano o un libro abierto, o un rollo cerrado, o un libro cerrado también, o un rollo abierto también podría ser, que no propiamente es la Sagrada Escritura, sino que es el mensaje que Jesús viene a transmitirnos a los hombres, que es la predicación del reino, y que es exactamente que el reino de los cielos está cerca de nosotros. Nosotros diríamos que el reino de los cielos está lejos de nosotros, porque alrededor de nosotros reina mentira, odio, guerra, y no reina Jesús. Pero él dice, esto está cerca. ¿Cerca por qué? Bueno, porque lo vamos a ver en algún momento de nuestra vida, porque todos vamos a morir, pero además cerca porque basta que amemos, basta que perdonemos, basta que compartamos, basta que comprendamos, que aconsejemos, que acompañemos a alguien para que ese reino de los cielos ya se haga presente en medio de nosotros. Bueno, les voy a mostrar una imagen que es de 1862 y es de Karol Ferenczi, que a mí me gusta mucho porque si se fijan
bueno, es un relato más naturalista, en donde están también discípulos escuchándolo a Jesús, que está de espaldas, y ven que entre esos discípulos que están vestidos como en la época en que se pinta este cuadro, en un lugar muy lindo, con pasto alto, entonces pueden tirarse, pueden estar muy cómodos. Hay personas más humildes, personas vestidas con mayor elegancia, personas más sencillas, personas más cultas, hay niños también. Y Jesús serenamente, plácidamente, nos habla de su mensaje. Me gusta mucho porque me imagino yo tirado en esa escena y escuchando las palabras de Jesús. Fíjense que no se lo ve a Jesús de frente, con lo cual también eso es un recurso muy interesante, porque cada uno de nosotros tenemos como una especie de imagen de Jesús, y entonces hay un Jesús que nos gusta y otro que no nos gusta, porque nos parece de una determinada manera, y entonces cuando se lo difumina a Jesús o cuando se lo pone de esta forma de espalda, todos podemos ver nuestra imagen de Jesús en ese Jesús particularmente, pero si se fijan está hablando con las manos, como hacen en general los pueblos latinos que hablan con las manos, ¿no es cierto? Y entonces Jesús está explicándoles a esas personas que están interesadas en Jesús, que están todos mirando a Jesús, que está como detenido el tiempo que está pasando. Y si se fijan, el cielo, que les decía que son imágenes, el cielo y la tierra en todas las representaciones religiosas, es un elemento muy importante, y esa unión del cielo y de la tierra es sumamente importante, pero el cielo en este caso es una rayita que se ve en uno de los vértices superiores, justamente porque ese reino de los cielos ya está en medio de nosotros, pero está de una manera incipiente, como una semillita, pero que tiene que crecer y que tiene que crecer con nuestro sí. Y por último les muestro entonces una imagen otra vez de James Tissot, de también la predicación de Jesús. Ahí ven el cielo, Jesús entre el cielo y la tierra, sobre esa piedra de la cual les hablaba, ¿no es cierto?, de la cátedra, y ven como fondo el mar de Galilea, y ahí sí pueden ver una multitud que está rodeándolo a Jesús, que está escuchándolo a Jesús, como muchas veces nos hablan, ¿no? 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, había la multiplicación de los panes y los pescados. Lo ven a Jesús, ¿no es cierto?, en una actitud clara, ¿no es cierto?, de docencia, y a todos los demás en una actitud de discipulado, ¿no es cierto?, están escuchándolo a Jesús y están vueltos hacia Jesús. Vieron que casi no hay rostros porque están como tomados de espalda, pero también Jesús está tomado de costado, y con este recurso que les contaba, que es un recurso interesante para no poner una imagen de Jesús que podría agradar y que podría desagradar a otros. Bueno, pasamos al misterio de la transfiguración, y entonces les muestro un icono que para leerlo tiene 3 partes. Una parte inferior, una parte intermedia y una parte superior. Están claramente separadas. En la parte de abajo están Pedro, Santiago y Juan derrapando, cayéndose. En la parte del medio está 2 veces Jesús que sube al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, y Jesús que baja del monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, diciendo que no cuenten a nadie lo que han visto. Y en la parte superior, bien adentro del cielo, bien paradito, bien casi sin tener ninguna presencia en la tierra, está Jesús en el centro con Moisés y Elías a los costados. Elías es el que tiene la barba blanca, Moisés el de color, que tiene las tablas de la ley, y esas montañitas secundarias van a significar, en el caso de la montaña que está debajo de Elías, el monte Carmelo, que es donde él se dedicaba a la oración, y el monte que está debajo de Moisés va a ser el Sinaí, que es donde él recibe las tablas de la ley.
Por eso el monte donde está Jesús va a ser el monte Tabor, que es donde se realiza la transfiguración. ¿Qué es lo que pasa en la transfiguración? Que Jesús se muestra delante de Pedro, Santiago y Juan con toda su luz, con todo su resplandor. Por eso es el Jesús que en general lleva túnica púrpura y manto azul, en este caso está blanco, y después tiene rayos de luz que salen de su blancura. Y si se fijan ustedes, está rodeado por un halo que se llama mandorla. Mandorla significa almendra y es un halo que va desde los pies hasta la cabeza de Jesús, y es un halo propio de las figuras que consideramos santísimas, porque si ven en Moisés o en Elías, solamente tienen un halo en la cabeza, porque Moisés y Elías no tienen limpio los pies, como no lo tenemos limpio ninguno de los hombres, pero los personajes santísimos, que sería la Trinidad y la Virgen, tienen también limpios los pies, y por eso pueden llevar este particular halo que es la mandorla. No me alargo mucho en esto porque en el curso de Mariología vimos este icono en particular y lo leímos muy detenidamente, por eso no quiero sobreabundar en detalles. Pero sí les paso una imagen de la transfiguración que es de Gerard David, 1520, y es un tríptico en donde ustedes saquen, ¿no es cierto?, las dos puertas laterales. Esto se usaba para cerrar, ¿no es cierto?, la imagen que se guardaba y se abría quizás solamente en la fiesta, y donde ven los donantes arrodillados, de un lado los varones, del otro lado las mujeres en actitud de oración, muy circunspectos y muy vestidos enlutados, como era la vestimenta de la época. Pero si ustedes se centran en el panel que tienen en el centro, van a ver claramente el cielo y la tierra, esa gran piedra que sería el monte Tabor, sobre la cual se eleva Jesús, que está vestido de blanco, las apariciones de Moisés y de Elías. En este caso Elías está vestido como si fuera un carmelita, porque va a ser como el fundador moral de la Orden del Monte Carmelo, y van a ver los tres apóstoles derrapados, ¿no es cierto?, ante esta imagen tan extraordinaria de Jesús glorioso, y también van a ver la presencia del Padre, que está diciendo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y por último, en esta representación del cuarto misterio de la luz, que es la transfiguración, quiero mostrarles la transfiguración según James Tissot, y van a ver ustedes un relato más naturalista, ¿no es cierto?, como les digo, que es costumbre en James Tissot, en donde hay como dos planos: Jesús muy blanco, pero ya hablando con Moisés y con Elías más como mundanamente, por decirles. La presencia del cielo no está clara en esta imagen, sino más bien por el misterio de la luz, que es central en este pasaje. Y ven a Pedro, Santiago y Juan también como encandilados frente a la luz de Jesús, frente a la blancura de su ropa, pero ven la familiaridad con la que Jesús habla con estos dos personajes que, ya les digo, vendrían a ser como San Martín y Belgrano para nosotros, y por eso esto es parte del milagro de la transfiguración, ¿no? Bueno, vamos a ver el icono de la última cena. Entramos en el último de los misterios, y entonces ven una mesa grande, semicircular, ¿no es cierto?, para mostrar como la comunión que existe en la última cena, y ven a Jesús sentado en el centro de esa comida. Eso que les decía, ¿no es cierto?, del manto rojo al fin, que está como descubriendo ese misterio, porque Dios se hace hombre. Y ven ustedes distintas presencias alrededor de la mesa.
que van a significar distintas actitudes. Si ustedes se fijan, a la derecha de Jesús está Pedro. Pedro está de pie frente a los otros apóstoles porque él está diciendo, Señor, yo daré mi vida por ti. Es decir, él está muy seguro de sí mismo y está parado sobre sus propios pies, pero esa misma noche lo va a negar 3 veces. Es decir, que nos cuenta la historia del que en la Eucaristía confía en sus fuerzas y no en la fuerza que nos da Jesús. Después está Juan que está poniendo su cabeza sobre el pecho de Jesús, es el más frágil, el más débil, sin embargo es el único que va a estar de pie en la cruz de Jesús. Después están los apóstoles hablando entre sí porque están preocupados acerca de cuál de ellos va a ser el primero en el reino de los cielos, están como distraídos y por eso lo van a dejar solo y se van a esconder en el momento de la cruz. Y por otra parte, no sé si ven, del lado en el que está San Juan, está Judas, que es el que está como tirándose sobre el alimento que hay en la mesa, porque la preocupación de Judas es lo material, ¿no? Por eso lo vende a Jesús por unas monedas de plata y por eso se lo representa de esa forma. Bueno, les quería mostrar una segunda imagen que es de Juan de Juanes, un autor maravilloso y que les va a gustar mucho, como por supuesto a todos nos gustan estas imágenes tan claras y tan definidas y teatrales de alguna manera, ¿no es cierto?, en donde lo ven a Jesús en la última cena, mostrándoles la Eucaristía, todos están mirando la Eucaristía, pero el único que está rechazando la Eucaristía es Judas, que no sé si lo ven, en la parte, en el vértice inferior derecho de esta tela, está él, que es el único que no tiene un halo alrededor de su cabeza. Después vemos los mismos apóstoles, cada uno en su postura, ¿no es cierto? Juan es el que está sentado a la izquierda de Jesús y Pedro es el que está sentado a la derecha. Y después, no sé si ven en primer plano, la jofaina con la cual Jesús acaba de lavar los pies a los discípulos y por lo tanto hace relación al lavatorio de los pies. Y por último, entonces quería mostrarle la pintura sobre la última cena de James Tissot, ¿no es cierto?, en donde en ese sentido realista que les contaba, van a estar los apóstoles apoltronados, ¿no?, en esas sillas medio camas, ¿no es cierto?, en las cuales se participaba de los banquetes, y a Jesús en el centro, también, ¿no es cierto?, con esa actitud amante de San Juan, y con esa actitud un poquito más distante y autónoma de Pedro, que ya les digo va a ser aquel que va a querer mantenerse con sus propias fuerzas y que esa misma noche lo va a negar 3 veces a Jesús. Es lindo porque las ropas, ¿no es cierto?, van haciendo como si fuera un nudo, ¿no es cierto?, ¿no?, de un arco, ¿no es cierto?, de personas que vendría a ser la comunión propiamente de los apóstoles. Y hay un solo personaje que no está mirando esta escena, sino que está mirándonos a nosotros y que es como si estuviera distraído, no sé si lo ven, del lado del Pedro, ¿no es cierto?, que es una cabecita que nos está mirando y que entendemos que que James Tissot ha querido retratar a Judas, que está como desenfocado, ¿no es cierto?, y que no está mirando lo que pasa importante, ¿no es cierto?, que es el amor de Jesús, que se hace Eucaristía y que se deja comer por nosotros, sino que está mirándonos a nosotros, en este caso como si fuese un espejo, ¿no es cierto?, es decir, nosotros nos estamos espejando en él y también tenemos que ver qué es lo que miramos, ¿no es cierto?, si lo miramos a Jesús o si nos distraemos con las otras cosas. Bueno, espero que les haya gustado
esta clase sobre las formas de llenar nuestra imaginación y nuestra memoria con imágenes de los misterios de la luz, y que esto les sirve para tener una mayor intimidad con Jesús y con la Virgen. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.